Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Vamos a esperar 3 minutos más, 4 minutos más, hasta las 4:10 para que terminen de conectarse todos los profesionales inscritos. Empezamos 4:10.
Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar de esta tarde. Primeramente quisiera agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy y nos han venido acompañando en los últimos webinars estos últimos 2 años. Muchísimas gracias. Es por ustedes que hemos logrado tener toda esta cantidad de webinars tan exitosos. Para los que han podido revisar nuestro canal de YouTube, el cual link les estoy compartiendo en un minuto. Estamos llenos de videos de diferentes soluciones, tecnologías, proyectos, casos de éxito. Es toda una biblioteca de sostenibilidad a la cual los invitamos para que puedan visitarnos y conocer más. Este video también va a estar grabado y va a ser colgado en ese canal de YouTube. Agradecer también de manera especial a nuestra empresa miembro Sumac, con quienes hemos coorganizado este evento, y sobre todo a Lucía Gasolo, quien es profesional acreditada SAIDS AP, de las muy pocas en nuestro país, miembro del equipo de Sumac y nuestra expositora para el día de hoy. Algunas indicaciones para que el webinar fluya de la mejor manera. Por favor, todos mantener micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia. Solo nuestra expositora tendrá su cámara prendida al inicio para saludarnos y luego podremos pasar a ver la presentación en pantalla completa. Y todas las consultas, dudas, sugerencias, todo lo que nos quieran hacer llegar, por favor, por el chat, por acá, por donde acabo de poner por acá, para poder leerlos y absolver todas sus dudas, consultas, mensajes hacia el final de las presentaciones. Pero bueno, sin más, para no aburrirlos de mi voz, le doy el pase a Lucía para que pueda dar inicio a la presentación. Lucía, te vemos perfectamente. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encantada de poder conversar de sites hoy día con todos ustedes. Como ya les contó Fran, yo soy arquitecta, formo parte del equipo de Sumac, específicamente en las asesorías respecto a la certificación Sites. Soy Sites AP. Como dijo Fran, también una de las pocas en Perú por ahora, así que espero que conocer un poco más del programa los anime pues a fomentar más esta parte de la sustentabilidad que es muy importante y creo que es momento de que empecemos a darle muchísima más atención. Así que, si me permiten, les voy a compartir pantalla y mil disculpas por apagar la cámara, pero hoy la conexión no me está favoreciendo mucho. Perfecto, Lucía, vemos tu presentación en pantalla completa, perfecto. Excelente. Entonces, bueno, para contarles un poco sobre Sumac, somos una compañía que surge en Chicago, con sede principal en Estados Unidos, oficinas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y España, y somos líderes en sustentabilidad amplio portafolio Latinoamérica. Nuestra experiencia está respaldada por un portfolio desarrollado en más de 19 años de trayectoria a través de servicios eh, diversos que ahora se los voy a explicar, y la sustentabilidad es uno de nuestros principales valores. Esto nos lleva a estar en 8 países a nivel mundial, en más de 70 ciudades, tenemos más de 520 proyectos que se usan poco más de 8 millones de metros cuadrados. Además, ofrecemos servicios de sustentabilidad y eficiencia energética, arquitectura e ingeniería, dirección de proyectos, inversión y desarrollo inmobiliario, energías renovables en cuanto a asesorías y desarrollos también. Y el valor principal o el objetivo que tenemos como equipo y como empresa es mejorar el desempeño energético y la sustentabilidad de los edificios a través de estas asesorías y servicios que les comento. Entonces, centrándonos un poco hoy aquí presentes, vengo a comentarles sobre la certificación SITES, cuyo nombre formal es The Sustainable Sites Initiative, y es un programa que se considera el sistema más completo para crear proyectos de desarrollo urbanístico sustentable. Esto porque ayuda a crear comunidades ecológicamente resilientes, beneficia al medio ambiente, a los propietarios, a las comunidades, a las economías locales, a las regionales, todo depende de cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? La certificación SITES en realidad es una certificación muy amplia que puede ser aplicada a proyectos de desarrollo ubicados en sitios con o sin edificios, que pueden ser desde parques hasta
hasta campus corporativos, universitarios, educativos, gubernamentales. Lo vamos a ir viendo un poco más con detalle, pero quería comentarles esto muy a grosso modo. Entonces, es importante también saber quién respalda este programa, ¿no? Y cómo surge. SITES surge en el 2006 como un esfuerzo colaborativo entre el United States Botanic Garden, el Lady Bird Johnson Wildflower Center de la Universidad de Texas en Austin y el American Society of Landscape Architects. Estas tres entidades, resolviendo la problemática que encontraron en los entornos urbanos, de que los edificios eran el objetivo o los protagonistas y se estaba un poco olvidando el entorno construido, desarrollaron este programa que lo vamos a ir revisando un poco más a detalle, y en el 2015 el GBCI toma la administración del mismo. Entonces, cuando GBCI toma la administración del programa, le da un formato parecido al del LEED. Por lo que si nosotros nos podemos analizar los formatos de las certificaciones de GBCI, vamos a encontrar muchísimas similitudes y también sinergias y comparaciones, ¿no? Entonces, poniendo un poco en paralelo estas dos certificaciones, LEED y CITES, administradas por el mismo ente, pero con diferentes intenciones y diferentes objetivos, nos damos cuenta que son complementarias también, porque LEED, cuando surge y toma presencia a nivel mundial y se vuelve una de las certificaciones más reconocidas y con más éxito y con más logros en ahorro, en eficiencia energética, en mejorar los beneficios para los usuarios, surge nuevamente, lo menciono, esta problemática de qué pasa de la puerta hacia afuera, ¿no? Nosotros estamos enfocados ahora en edificar más eficientemente, de manera más sustentable, pero nos estamos olvidando de la puerta hacia afuera. ¿Qué estamos haciendo con la ciudad? Entonces es ahí donde se crea sites. Responde a la problemática que todos vivimos día a día y podemos notar con muchísima facilidad si realmente observamos, y es el cambio climático y lo que le estamos haciendo al entorno, a los ecosistemas con nuestros entornos construidos. Un ejemplo de ello es el efecto de el efecto isla de calor urbano, que en realidad es producto de la expansión urbana. Y todos sabemos que la población sigue aumentando y no estamos tomando medidas para no desgastar el planeta tan rápidamente. Otro problema que podemos directamente asociar a esta expansión urbana es la contaminación del agua. Entonces, los paisajes sustentables son importantes porque la infraestructura verde restaura y replica los sistemas ecológicos para crear beneficios a los humanos, es decir, restaurar el daño que nosotros estamos haciéndole a nuestros recursos. Entonces, ¿por qué sites? Ligándolo un poco a lo que les comentaba de la búsqueda de poder mitigar esta problemática de la expansión urbana, del crecimiento poblacional, tenemos también el concepto de, antes de entrar a por qué sites, el concepto de los servicios ecosistémicos, que en realidad, para no entrar mucho en detalle en un tema tan técnico, es todos los beneficios que nosotros como seres humanos obtenemos de la naturaleza. Y los obtenemos todos los días, lo que pasa es que no siempre somos conscientes de ello. Entonces, ¿por qué sites? A través de sites, nosotros lo que vamos a conseguir es replicar los servicios ecosistémicos y lograr mitigar estos problemas que estamos creando en el entorno construido con medidas muy sencillas que no se van a ver muy complejas de lograr, pero cuyos resultados vamos a poder notar rápidamente. ¿Por qué? Porque mejora la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, porque cumple estándares rigurosos y comprobados de sustentabilidad. Además, a nivel ya de inversionista o de proyectista o de quien es dueño del proyecto, también va a tener un reconocimiento como responsable temas de operación de cada proyecto que logre ser sites o que opte por implementar las medidas que este programa ofrece, va a lograr una reducción en el gasto de agua y consumo de energía definitivamente, porque además también podemos tener la opción de filtrar, reducir el escurrimiento de aguas de lluvia,
proporcionar hábitat para la vida silvestre, mejorar la calidad del aire, y todos estos beneficios al final se reflejan en el ser humano y en la forma en que las personas se pueden recrear al aire libre y también conectar entre sí, ¿no? Entonces, otro de los beneficios de implementar sites en un proyecto es que los inversionistas puedan comercializar sus proyectos con un valor agregado, ¿no? Enfocado a crear comunidades sustentables. Y por último, sites es una acreditación de que el proyecto es éticamente responsable, porque está protegiendo los sistemas naturales para su uso, preservar los ecosistemas y los servicios esenciales para las futuras generaciones del lugar donde se emplaza cualquier tipo de proyecto. Entonces, un poco para centrar el mensaje de Sites, es que principalmente todo proyecto, cualquier proyecto, tiene el potencial de conservar, restaurar y generar los beneficios que nosotros obtenemos de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en esta serie de fotos, yo les he tratado de mostrar el efecto que nosotros podemos lograr con medidas muy sencillas o no muy complejas, por lo menos, para poder restaurar un ecosistema que claramente se ve dañado, ¿no? Tenemos un cuerpo de agua que a simple vista nos atreveríamos a decir que hasta está contaminado. No lo sabemos, pero esa es la impresión que da, porque no genera una sensación de vida como sí lo está generando la foto de la derecha, que ha sido parte de un proyecto, ¿no? Esto no necesariamente es por un tema visual o estético, sino más bien es porque el ecosistema vivo genera esta sensación, ¿no? Y en las fotos, en el par de fotos que tengo a la derecha, la idea aquí era mostrarles lo que muchas veces nosotros somos parte de, pero no tomamos acciones. Vemos estas grandes áreas de extensión de asfalto, concreto, que lo único que hacen es aumentar la temperatura del lugar y perjudicar a las especies que habitan en ella, incluyéndonos a nosotros. Entonces, en la foto de la derecha vemos cómo manejar estas extensiones de área eh, complejas que no permiten, digamos, hacer mucho, pero que sí dan la opción o dan las herramientas para que nosotros podamos crear espacios que favorezcan a todos, al medio ambiente, a la temperatura, a las personas, a los animales, a las especies y en general al lugar. Entonces, un poco ya para centrar la idea de por qué esta certificación es tan amplia y tan diversa, es que la cantidad o las tipologías de proyectos que pueden aplicar a la certificación en realidad es básicamente cualquier tipología. Desde espacios verdes como parques, jardines botánicos, no sé, jardín de alguno de algún centro comercial, podemos pasar a las áreas comerciales de las oficinas, de campus corporativos, también campus educacionales o institucionales. En el caso de proyectos residenciales, podemos ir desde barrios completos hasta patios individuales, o podemos probar lograr calles y plazas que sean eh, regidas o diseñadas y construidas en este programa. Y finalmente tenemos la opción de proyectos industriales o de infraestructura que sí responden a características un poco más específicas, pero no están exentos de poder ser sites. Además, es importante tener en cuenta que los proyectos tanto nuevos como existentes que opten por realizar una renovación importante, pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que solo espacios abiertos. No se certifica nada que esté techado, es decir, la manera más fácil de entenderlo es como de la puerta hacia afuera. Entonces, los niveles de certificación que tenemos en sites son 4, como todas las certificaciones que manejamos en GBCI. El nivel certificado va de un mínimo de 70 puntos hacia arriba, plata a partir de 85, oro a partir de 100 y platino a partir de 135. Y el máximo de puntos que podemos obtener cuando un proyecto aplica esta certificación es 200. Entonces, ¿cómo se compone la certificación? La certificación está compuesta por 18 prerequisitos que son obligatorios. Todos los proyectos
deben cumplir con los 18, se tiene una selección de 48 créditos opcionales que permiten que cada proyecto se adapte a contextos diferentes y a intenciones diferentes, ¿no? A objetivos. Entonces, seleccionando una cantidad de créditos necesaria para alcanzar el puntaje mínimo, que sería 70, para lograr estar certificado, se componen estas 10 categorías, de la S1 a la S10, que nos van a ayudar a guiarnos durante las fases del proyecto completo. Estas fases serían desde la selección del sitio, que es el primer hito para que nosotros podamos empezar a desarrollar un proyecto, que va de la mano con la sección 1. Luego pasamos a la fase 2, que sería la fase de prediseño y planificación del proyecto en sí, desde los objetivos a corto, mediano y largo plazo, y esta va de la mano con la sección 2. Luego voy a explicar cada una con más detalle. Y luego tenemos la fase de diseño del proyecto, que contiene 4 categorías importantes, que sería agua, suelo y vegetación, materiales y salud humana y bienestar. Todo esto con respecto a los usuarios y los elementos que van a componer el proyecto. Luego se pasa a la fase de construcción del proyecto, junto con la sección 7, y seguimos con la sección de operaciones y mantenimiento, que es aquí donde se van a ver aplicadas todas las medidas que se han tomado como decisiones desde la fase 1 de selección del sitio, para que logremos que el proyecto sea sustentable, no solo unos meses después de construido, sino a largo plazo y que pueda operar prácticamente por su cuenta. Y finalmente tenemos a la sección 9 y 10 del programa, que están incluidas en la fase de educación y monitoreo, que es simple, tiene como objetivo comunicar a los usuarios, a las comunidades, y contagiar a otros proyectos y a, y a iniciativas, digamos, de aplicar las mismas medidas u otras que puedan ser beneficiosas y sustentables también para crear una comunidad mejor a largo plazo, ¿no? Entonces, estas fases del proyecto nos van a llevar a través de las 10 categorías, pero también es importante contarles cómo se realiza la certificación en sí, digamos el tema administrativo del proceso. Como ya les mencioné, GBCI administra la certificación, entonces el primer paso es registrar el proyecto en la plataforma de GBCI. Cuando un proyecto está registrado, podemos tener la opción de precertificarlo. Esto es una herramienta opcional, no es necesario hacer en todos los casos. Sí es recomendable en algunos, luego les puedo explicar un poco mejor, pero luego pasaríamos a desarrollar el proyecto y una vez construido, se entrega el expediente para su revisión a GBCI y posteriormente se obtiene el certificado, ¿no? Esto en líneas generales. Hay algunas opciones que pueden dar ciertos, pero en líneas generales es lo mismo, ¿no? Registro, entrega de expediente, revisión y obtención del certificado. Entonces, ahora para entrar un poco al contenido del programa y poder entender realmente su amplitud, voy a empezar a explicarles cada categoría. Entonces, la primera categoría tiene como nombre contexto del sitio, que es un mismo nombre lo explica, ¿no? Es dónde se ubica, qué está pasando alrededor del terreno donde nosotros vamos a realizar un proyecto o tenemos algún tipo de planificación. Entonces, el contexto de la ubicación del proyecto requiere la protección de las características existentes propias del lugar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo más importante que debemos hacer como desarrolladores cuando estamos pensando en crear un paisaje sustentable es identificar qué elementos existen ahí que puedan ser protegidos, en primer lugar, o gestionados, o regenerados, o mejorados, ¿no? De repente tenemos algún tipo de ubicación que necesita ser mejorada, por lo tanto vamos a tener que crear un nuevo paisaje. Pero hay ocasiones en las que llegamos a sitios en los que en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de proteger los elementos del paisaje y adaptarnos a lo que existe. Entonces, muchas veces se puede proponer algún proyecto
con muy buenas intenciones o con medidas muy objetivas y muy eficientes, pero que de repente no son tan necesarias si nos detenemos un tiempo a ver las características naturales, únicas, susceptibles y en riesgo de este lugar. Entonces, al identificar todos estos puntos, a través de esta lista de prerequisitos obligatorios, como les mencioné, y créditos opcionales, ahí estamos nosotros marcando los prerequisitos obligatorios en letras rojas y los créditos adicionales opcionales en negro. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero que se debe hacer cuando uno llega o ubica el lugar donde va a desarrollar este proyecto es identificar qué tipo de suelo es, si de repente es un suelo que está destinado a tierras de cultivo a nivel nacional o local, si es que puede sufrir inundaciones y cuál sería la afectación de ellas para poder proteger ese terreno de inundación, porque es importante para el medio ambiente, para el ecosistema. También, si es que existen ecosistemas acuáticos naturales, si existen, en qué estado están, necesitan ser mejorados o solo protegidos. También identificar si existen hábitats naturales para especies que puedan estar consideradas como amenazadas o en peligro de extinción. Entonces, más o menos ubicando o identificando estos 4 puntos que pueden sonar un poco básicos, los proyectos toman una línea muy consciente de lo que realmente necesita el lugar, la comunidad y el tipo de usuario que va a llegar ahí, ¿no? Y ya los créditos adicionales en realidad dependen mucho de dónde está ubicado cada proyecto y cuáles son las características del entorno para poder aplicar y optar por ese puntaje, ¿no? Por ejemplo, conectarse a redes de tránsito multimodales depende si el proyecto es existente, está en una zona urbana ya existente y siendo seleccionado el lugar, pasamos a la etapa de prediseño y planificación. Esta es una etapa muy importante porque el objetivo principal es que exista un equipo integrado que sea multidisciplinario, que pueda abarcar todos los rubros y todas las especialidades necesarias para poder resolver. Estos objetivos son establecidos en esta etapa. Se establecen objetivos a mediano o largo plazo que deben ser la directriz o el ente que guía las medidas que se van a aplicar al proyecto, ¿no? Además, también este equipo integrado se encarga de determinar las condiciones físicas, biológicas y culturales del proyecto en sí, digamos, en base a lo que se ha analizado del contexto del lugar, y con toda esta data o esta información centrada y ya con cada responsabilidad establecida, se pasa a la fase de diseño del proyecto, que empezaríamos por, disculpen, estos son los prerequisitos obligatorios y el único crédito opcional que tiene esta categoría, que en realidad es básicamente lo que le vengo diciendo, ¿no? Establecer un proceso de diseño integrador que contribuye a realizar la evaluación del sitio y además en esta etapa se designan qué áreas del lugar van a ser protegidas. Esto nuevamente es un caso muy especial, no pasa en todos los proyectos, si no pasa simplemente no aplica y se indica y se sustenta. Entonces, ahora para pasar a la fase de diseño, empezamos por la categoría de agua, cuyo objetivo principal es respaldar los procesos naturales del ciclo del agua. Esto porque en realidad de repente es un poco difícil para nosotros imaginarlo si la mayoría de los que estamos presentes, a pesar de vivir en Lima y considerar que no llueve, sí llueve. Y esa precipitación muy baja o mínima que tenemos nosotros anualmente, de todas maneras se puede cuidar, se puede proteger y se puede reutilizar. Entonces, es importante que en nuestro diseño y en las medidas implementadas en el proyecto se tome en consideración que el agua está y siempre va a estar. Entonces, hay que aportar desde el punto de vista de materiales, de sistema de riego, de las plantas que elegimos para un paisaje sustentable y otros factores, incluso el tipo de suelo, para que este recurso no sea desperdiciado y además
no sea contaminado con facilidad. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, dentro de el contenido de esta categoría tenemos dos prerequisitos, que es en realidad gestionar la precipitación, que puede ser, como les digo, mínima o puede ser considerable y puede contribuir incluso a regar la vegetación solamente con el agua de lluvia, lo cual es el objetivo mayor, o reducir el uso de agua para el riego de los jardines. Esto puede ser a través de sistemas de riego tecnificado o simplemente una selección de vegetación eficiente y un poco más especializada al lugar en el que está dándose el proyecto, y además en conjunto con gestionar la precipitación del sitio, por supuesto, ¿no? Y tenemos 4 créditos opcionales, que son un paso más adelante de los mismos 2 prerequisitos, ¿no? Es, si se pudo gestionar la precipitación del sitio, logremos un poquito más. Y lo mismo para el uso de agua de riego para jardines. Si logramos que un paisaje sustentable no necesite agua de riego, estaríamos logrando una de las opciones más eficientes final. Entonces luego pasamos, ya habiendo notado las características pluviales y de requerimiento de agua que tiene nuestro proyecto, pasamos a encargarnos del suelo y la vegetación. Nuevamente, el objetivo es el mismo, pero aplicado a otro elemento, que es respaldar los procesos naturales del ciclo del suelo y de la vegetación. Tenemos que tener en cuenta que Sites considera el suelo como el elemento más importante del entorno construido. Y esto es otra vez algo que a veces nosotros no le prestamos mucha atención al momento de diseñar un paisaje, porque sabemos que tenemos disponible tipos de suelo que van a cumplir su función, que van a cumplir con las características necesarias para que la vegetación que nosotros hemos seleccionado pueda tener, digamos, un ciclo de vida óptimo, ¿no? Y estéticamente correcto. Pero aquí la idea es que el suelo sea lo importante. Entonces, si nosotros identificamos qué tipo de suelo tenemos, qué tipo de medidas necesita para mantenerse sano a lo largo del tiempo y entrar en una especie de sinergia con la vegetación con la que se va a desarrollar en él, vamos a lograr prácticamente que el proyecto no necesite mantenimiento o necesite un mantenimiento básico y muy mínimo que no, además no contamina y contribuye a que podamos nosotros tener paisajes sustentables que realmente están generando ecosistemas y servicios ecosistémicos para nosotros, ¿no? Entonces, la base en esta lista, en este listado de créditos es pensar en el suelo y crear un plan de manejo de suelo a largo plazo, evitar que las plantas invasivas, que son un tipo de especie que daña a otras y no necesariamente son plantas malas, simplemente que tienen un comportamiento que puede afectar la vida de otras especies, no afecten nuestro proyecto, entonces controlarlas, manejarlas y si es necesario retirarlas también, pero con una conciencia de sostenibilidad por encima de todo, ¿no? Y por último, elegir plantas que sean apropiadas para el proyecto. Y esto no refiere a un tema estético, sino netamente de ubicación y tipo de plantas apropiadas para el lugar en el que nosotros estamos trabajando. Buscar plantas que si estamos en un lugar, por ejemplo, desértico como en Lima, que se consideren xerófitas para que puedan, disculpen, para que no necesiten tanta agua, aportar la cantidad de agua necesaria para su vida, pero sin afectar el recurso hídrico que tenemos disponible. Luego tenemos una serie de créditos opcionales que aumentan el puntaje al que nosotros estamos buscando como objetivo, ¿no? Que es en realidad conservar los suelos que hemos identificado como sanos. Si hemos encontrado la vegetación en el lugar que nos parece apropiado conservar, conservémoslo, pero con ciertas medidas que se indican en el programa que van a ayudar a que estas plantas o espacios que hemos encontrado puedan también eh, replicarse en otras partes de nuestro proyecto, ¿no? Si encontramos comunidades de plantas, lo mismo,
¿Qué hacemos con plantas autóctonas que son endémicas de un lugar de repente? Tenemos que tener conciencia de que las plantas y las especies también de animales endémicos son propios de un solo lugar. Por ejemplo, en Lima la cuculí es endémica de Lima. Hay tantas que no, de repente no le damos tanta importancia, pero no las vamos a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Entonces, si tenemos una especie que de repente necesita que se le mejore el hábitat para poder desarrollarse, es aquí donde podemos aplicar ciertas medidas para ello. Además, a través de los créditos de la categoría suelo y vegetación, también podemos reducir los efectos de isla de calor urbano, minimizar el uso de energía del edificio y, en casos ya más extremos, reducir el riesgo de incendios forestales catastróficos, ¿no? Que eso sabemos que es en lugares muy específicos. Luego pasamos a la tercera categoría de la fase de diseño, que es la selección de materiales. Nuevamente, es lo mismo. Respaldar y mejorar los servicios ecosistémicos a través del uso adecuado de materiales. Esta categoría en realidad tiene un solo prerequisito, que es proteger especies de madera de arbórea amenazada. Simplemente no se utiliza ningún tipo o ninguna especie de árbol que tenga alguna categoría de amenaza o en peligro para poder preservar su existencia. Y el resto de créditos está enfocado en el ciclo de vida del material. Es decir, que nosotros como proyectistas o como desarrolladores pensemos hasta en el proveedor que está extrayendo el material para quién lo va a producir y a quién se lo voy a comprar. Entonces, el ciclo de vida del material es desde que se produce hasta que se implementa, para luego pensar también en su reutilización a futuro. De repente el proyecto se planea a largo plazo, pero uno siempre tiene que pensar en qué pasa si el proyecto es desmontado después. ¿Qué voy a hacer con todos esos materiales? ¿No? Entonces, si yo selecciono materiales que pueden ser reutilizados luego en cualquier tipo de proyecto, no necesito ir tan lejos, simplemente elegir materiales que yo sé que van a poder ser óptimos para otra persona, otro lugar o otras características, eso ya me está haciendo pensar desde la sustentabilidad. Luego tenemos la última categoría en la fase de diseño, que está enfocada en la salud humana y el bienestar de los usuarios. Entonces, los paisajes sustentables contribuyen a mejorar la salud física, mental y la productividad de las personas a través de espacios donde puedan realizar actividad física, espacios donde puedan tener experiencias estéticas y de recreación, de restauración mental, es decir, de descanso, y también espacios donde puedan tener interacción social. Estos tres tipos de espacio, en realidad lo que van a hacer es darle al usuario beneficios que de repente no consiguen la edificación donde pasamos más o menos el 90% del tiempo, ¿no? Entonces, ofreciendo este tipo de actividades, ya nosotros vamos a poder comprobar que los usuarios del proyecto están mejorando, están obteniendo beneficios a su salud mental y física. Entonces, esta categoría está compuesta solo por créditos opcionales, pues no es obligatorio cumplir con ninguno de ellos, y depende mucho del tipo de proyecto cuál aplica, ¿no? O podríamos aplicar lugares de actividad física como lugares de conexión social o ambos, y así armar, digamos, distintas características que nos puedan dar un proyecto orientado al tipo de usuario y al tipo de actividad que estamos desarrollando. Luego, ya cerrada la etapa de diseño, pasamos a la etapa de construcción, cuyo objetivo es, que lo que busca en realidad es que durante la fase de diseño se determinaron ciertos objetivos que deben ser aplicados y manifestados en la etapa de construcción, además de documentados para obtener la certificación. Estos objetivos estaban, o estos créditos nos llevaron a implementar estas medidas que nos van a lograr, nos van a dar una eficiencia en proteger la calidad del aire, lograr un sitio sin desechos, vegetación saludable, restauración de suelos, protección de aguas receptoras, también métodos constructivos que no vayan a perjudicar lo que nosotros ya hemos identificado como existente y crítico, ¿no? Que debe ser protegido. Entonces,
En esta etapa es que nosotros debemos documentar que todo lo planificado se implemente, sin hacer daño y protegiendo, como les digo, las características base que hemos tratado de mantener. Entonces aquí tenemos 3 prerequisitos que son obligatorios, que es verificar estas prácticas de construcción sostenible decididas desde la etapa de preplanificación, controlar y retener los contaminantes de la construcción, que es un tema muy importante que tampoco se suele, por lo menos no se suele normar, ¿no? Entonces, durante la construcción se producen muchos contaminantes que a la larga no consideramos como registrados, ¿no? Se diseña un proyecto sustentable, se construye un proyecto con características sustentables, pero durante la construcción se tiene que asegurar de que también lo sea. Luego tenemos que restaurar en la etapa de construcción los suelos que pudieran haber sido perturbados, pues en ocasiones es inevitable, pero hay que identificar qué tipos de suelos podemos nosotros perjudicar o perturbar para luego tener un plan de restauración. Además tenemos la desviación de los materiales de construcción y de rocas y suelos que pueden ser reutilizables de la eliminación, es decir, en vez de botarlos, los podemos reutilizar en otro lugar y proteger la calidad del aire durante la construcción. Luego de construido, el proyecto ya puede ser presentado al ente revisor, que sería GBCI, pero pasamos a la etapa de operaciones y mantenimiento. La etapa de operaciones y mantenimiento es a largo plazo. Es básicamente diseñar un plan para el sitio que nos ayude y beneficie y nos haga lograr maximizar su potencial durante el tiempo de vida que nosotros podamos o querramos decidir el proyecto. Incluso siendo una certificación enfocada en paisajes sustentables, nosotros tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder decidir cuál es el tiempo de vida de este proyecto, ni tampoco si es que su comportamiento va a ser necesariamente siempre el mismo, porque todos los proyectos que tienen carácter urbano van cambiando conforme cambia el entorno construido, los usuarios, la ciudad, o no necesariamente la ciudad si el proyecto no se ubica en ella, sino qué está pasando a su alrededor. Todo eso es dinámico y va cambiando. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es en medidas que contribuyamos conservar los suelos y vegetación que hemos elegido o protegido y que podamos fomentar el reciclaje y el control de pestes a largo plazo. Este control de pestes debe ser siempre por medios naturales que no utilicen ningún tipo de herbicida o pesticida. Entonces, durante la etapa de operaciones y mantenimiento debemos presentar 2 prerequisitos que son básicamente el plan a largo plazo y proporcionar espacios de recolección de productos reciclables para los usuarios. Y dentro de la serie de créditos opcionales que tenemos para utilizar y aplicar a nuestros proyectos, ya depende de las características de cada uno, pero están enfocados en reciclar la materia orgánica que es producto del mantenimiento de la vegetación, minimizar, como les digo, el uso de fertilizantes y pesticidas, prohibiendo los que contienen químicos que son dañinos para la salud, reducir el consumo de energía en exteriores, es decir, la iluminación debe ser eficiente, usar fuentes renovables para las necesidades eléctricas del paisaje, si es posible, y proteger la calidad del aire durante el mantenimiento, las actividades de mantenimiento. Y ya para terminar, una vez decidido y planificado el plan de mantenimiento, pasamos a las 2 últimas categorías, que son la de educación y monitoreo, que en realidad el objetivo principal es informar sobre el desempeño del sitio a través del tiempo, a los usuarios, a la comunidad, y monitorear los resultados de todo este plan que nosotros venimos desarrollando desde el día 1, ¿no? Entonces, a través de esta categoría y estos 3 créditos que contiene, la idea es generar incentivo, monitorear y documentar la eficiencia lograda, y también involucrar a la comunidad para que no se desentienda de los objetivos de sustentabilidad empleados, ¿no? Como les digo, es a través de 3 prerequisitos que también contienen una serie de opciones que van adaptándose a cada tipo de proyecto y a cada contexto distinto. Y finalmente tenemos el de innovación y desempeño ejemplar, que es
enfatiza la innovación y la creatividad en el diseño y ejecución del proyecto. En realidad, esta categoría lo que da es puntos adicionales a los 200. Recuerdan que el máximo de puntaje que se puede obtener en esta certificación es 200 puntos. Esta categoría daría hasta 9 puntos adicionales, que sería una especie de incentivo o premio a un proyecto que logre al superar el rendimiento requerido en alguno de los créditos o prerequisitos a los que ya aplicó. Por lo tanto, es una categoría que siempre se sugiere definir si se va a utilizar o se va a aplicar a este puntaje una vez logrado los objetivos de los créditos y prerequisitos anteriores. Entonces, ahora me gustaría pasar a enseñarles algunos ejemplos de proyectos sites que cubren la mayoría de tipologías que yo les he venido mencionando ahora y las diferentes categorías que hacen que cada proyecto sea distinto y pueda resaltar uno del otro, ¿no? Tenemos algunos proyectos en Latinoamérica. Es importante también mencionarles que CITES es una certificación relativamente nueva. Está vigente desde el 2016 como parte del GBCI. Por lo tanto, en Latinoamérica está surgiendo y está ganando cada vez un poquito más de reconocimiento. Sin embargo, al momento solo tenemos 2 proyectos que han logrado precertificarse, los 2 ubicados en Brasil. Uno es esta habilitación urbana, que es tipo condominio privado, y la otra también es la misma tipología, es una habilitación urbana tipo condominio, pero la diferencia es que este proyecto tiene otros usos. Tiene un hotel, tiene campo de golf, tiene vivienda y tiene una zona turística para, digamos, la comunidad. Estos 2 proyectos han logrado su precertificación y están en proceso de construcción para optar por la certificación completa. Luego tenemos este otro tipo de proyecto, también latinoamericano, ubicado en México, que es el barrio chino, y en realidad no es todo el barrio chino, es una extensión de 2 o 3 calles que forman un circuito y que aquí nos permite ver el tipo o la diferencia de tipo de área verde que tenemos. Si se dan cuenta, casi no tenemos área verde. Y es porque CITES no exige un mínimo de área verde para certificar. Lo que exige es que se cumplan con los 18 prerequisitos que van a formar esta especie de carta o tipo de proyecto que vamos a ir armando de acuerdo a las características puntuales de cada lugar, ¿no? Entonces, no existe un mínimo de área en este proyecto y está en proceso de certificación actualmente. Luego tenemos otro proyecto en México del mismo estilo, que es una zona urbana también formada por calles, que se llama Corredor La Viga y está en proceso de certificación también. Este tiene otro uso, no es tanto una zona de paso, sino más bien una zona de descansos como un parque lineal. Y paso a los ejemplos ya certificados, que en su mayoría son de Estados Unidos. Empezando por la Universidad de Texas, este proyecto fue uno de los proyectos pilotos de la certificación, mientras que se estaba centrando el programa, se estaba definiendo ciertos elementos, ciertas características. Entonces se realizó una serie de proyectos piloto alrededor de Estados Unidos, y este fue el primero en obtener la certificación en nivel plata. Era un estacionamiento dentro del campus de la universidad, en el que se dieron cuenta que requerían vegetación porque los usuarios no tenían un lugar donde recrearse. Entonces, el aumento de vegetación pasó de 0 a 60% en este proyecto. Luego tenemos este proyecto en California, cuya característica principal es que involucró a la comunidad para poder decidir el programa del proyecto, ¿no? Entonces, está ubicado en una zona de situación compleja, donde los índices de delincuencia eran y son un poco altos. Por lo tanto, para lograr esta regeneración urbana, lo que se tomó en cuenta fue involucrar a los usuarios, a quienes lo iban a utilizar, en el diseño desde el día 1. Por lo tanto, al final, el espacio no deja de ser utilizado a largo plazo porque responde a las necesidades directamente solicitadas. Luego tenemos el malecón de Chicago,
que es un proyecto icónico en la ciudad, está más orientado al tema turístico, es un corredor de recreación. Y aquí lo resaltante de este proyecto es que también es uno de los primeros proyectos sites, es piloto también, y en este caso se aplicó una serie de fuentes de esparcimiento que en realidad son fuentes de recolección de aguas pluviales que sirven para el riego del paisaje. Entonces, tiene doble uso, ¿no? Tiene un uso para el riego, para poder recolectar el agua y no desperdiciarla, y un uso como amenidad para los usuarios. Luego tenemos este proyecto en Canadá, que es muy interesante porque en este espacio de parque lineal, lo que existía antes era una vía elevada que formaba una barrera entre ambas partes de Montreal, de esta zona de Montreal. Entonces, lo que se hizo fue descartar la vía aérea, que es una barrera que separa y segrega a la población de una localidad, y se creó este parque lineal con una serie de amenidades y espacios para los usuarios de todo tipo. Tenemos juegos de niños, pasarelas de actividad física, y se integró ambos lados, ¿no? Logrando que la ciudad vuelva a ser una misma, o esta zona. Luego tenemos este otro proyecto ubicado en Olimpia, que al parecer o a simple vista es solo un recorrido de jardines, pero en realidad es una serie de fuentes de agua que forman parte de una planta de tratamiento, porque se identificó que en esta ciudad o en esta localidad el agua tenía altos niveles de contaminación. Entonces, para reemplazar la opción de la típica planta de tratamiento de agua que nosotros conocemos como PETAR incluso, a la que no podemos acceder y generan espacios que prácticamente son un espacio industrial, ¿no? Que tiene una característica ya de por sí que hace que rechace a los usuarios, se creó un parque y las mismas fuentes forman parte de esta planta de tratamiento. Luego tenemos este otro proyecto que tiene otro tipo de característica, era un parque ya existente alrededor de una iglesia en una comunidad que data con historia ya hasta de la colonia de Seattle. Entonces, lo que se hizo aquí fue crear esta serie de parques y espacios de recreación alrededor de una iglesia que la comunidad no quería que se derrumbara para construir algo más. Entonces, para poder proteger la identidad histórica de estos usuarios, se creó un parque alrededor de esta iglesia, ¿no? Luego tenemos este otro proyecto que está dentro de un campus en Filadelfia, un campus universitario, que en realidad es bastante sencillo, pero es importante mencionar porque sirve como la guía para el resto de espacios abiertos dentro del campus. Primero se creó este parque y a partir de él se determinó la forma desarrollar los otros espacios verdes de la universidad, y no solo desarrollar, sino cómo se iban a operar y mantener a largo plazo. Entonces, se creó un plan a partir del programa SITES, digamos, haciendo este piloto de un parque que no parece tener mayor impacto, ¿no? Tenemos también este otro proyecto que nuevamente en el caso de Estados Unidos pasa muchísimo, que los estacionamientos están al nivel de la calle y generan problemas para todo el espacio. Entonces, aquí lo que se hizo fue descartar el uso del estacionamiento al nivel de la calle y convertirlo en un parque. Lo interesante es que el sistema de drenaje de agua pluvial de este espacio abierto se conecta con el del edificio y se reutilizan las aguas en otros espacios, ¿no? En el agua de riego. Entonces, ahí tenemos una sinergia entre el espacio construido, edificado, y el abierto. Luego pasamos a este otro proyecto que se vuelve a repetir el caso de un estacionamiento lineal de prácticamente 3 cuadras, en el que se decidió convertirlo también en un parque urbano. Pero en este caso, este proyecto tiene la particularidad que las edificaciones son LEED. Y aquí me gustaría mencionarles que LEED y Sites tienen ciertas sinergias, entonces comparten créditos, en el sentido de que si un proyecto está obteniendo puntaje por una cantidad de créditos en LEED, los puede convalidar, entre comillas, al aplicar a Sites, y también desde el otro lado.
Y finalmente tenemos este proyecto que es muy importante porque es el primer proyecto en el mundo en obtener la certificación WELL Platinum, Sites Platinum y LEED Platinum. En realidad fue planificado para tal fin. Todas las medidas implementadas en este proyecto fueron pensadas para lograr las 3 certificaciones en ese nivel, y es un ejemplo de cómo cuando eh, alguien se propone desarrollar una edificación que no solamente converse con el usuario adentro, sino afuera y también con el ecosistema, se puede lograr sin mayores inversión. Por supuesto, siempre tiene que considerarse desde el día 1 para que el impacto no sea muy fuerte dentro del proyecto, pero aquí vemos que están implementando paneles solares, se, se logró reducir hasta el 70% el consumo de energía, y además se reutiliza el agua de la edificación para el riego junto con temas de retención de aguas pluviales desde los jardines y los espacios de esparcimiento, ¿no? Entonces, quería enseñarles ese último proyecto para preguntarles si tienen alguna consulta, si quieren conversar de nuevo de algún punto en específico. Lucía, muchísimas gracias por la presentación. Nos han llegado algunas preguntas al chat. ¿Te parece si te las leo y las vamos absolviendo? Claro, claro. Listo, te las voy leyendo entonces. La primera pregunta nos hacen y nos dicen si es que el terreno es el desierto, sin ecosistemas alrededor. ¿Se podría aplicar a la certificación? Fran, te escuché hasta si se podría aplicar a la certificación. Entiendo que no hay más en esa pregunta. Si el Sí, terreno eso es, es todo. voy a repetirla a ver si la entendí bien, si no me corriges. Sí, si el terreno es desértico, se puede aplicar, se puede aplicar. Se puede aplicar en cualquier tipo de terreno, en cualquier tipo de ecosistema y en cualquier tipo de situación. ¿Por qué? Porque la certificación en sí va armando la cantidad de puntos o créditos o prerequisitos que se van a aplicar, porque cada uno de ellos, o la mayoría por lo menos, tiene opciones. Entonces, si un proyecto tiene características muy específicas, no va a quedar descartado porque el prerequisito o el crédito es muy amplio. Tiene opciones para que nosotros podamos ir armando más o menos el sustento para poder aplicar. Y eso desde el lado del programa. Pero desde el lado conceptual, cualquier proyecto puede aplicar y cualquier ecosistema puede aplicar, porque cualquier ecosistema puede ser protegido, mejorado o regenerado. Eso sí eso es indiscutible, más o menos desde el punto de vista de nosotros poder aportar a mejorar las características de un lugar, ¿no? No importa cuáles sean sus características, siempre vamos a poder hacer algo. Gracias, Lucía. Otra pregunta que nos ha llegado es que nos dicen, ¿las edificaciones que se encuentren dentro de un centro urbano certificado SITES obligatoriamente deben de certificar LEED o pueden no estar certificadas? Pueden no estar certificadas, pueden certificar cualquier otro tipo de programa que sea de interés de la edificación. No, no son compatibles, pero no necesariamente tienen que ir juntas. Solo Excelente. siempre acordarnos que sites es de la puerta hacia afuera, solo espacios abiertos. Yo te quería pedir, Lucía, si puedes andar un poquito más sobre eso, ¿no? Porque, por ejemplo, podría ser, digamos, un desarrollo urbano que en un lugar tiene una pérgola y bajo la pérgola de repente hay unas bancas, hay algún tipo de recreación que se da en ese espacio, sin embargo, no es cerrado, ¿no? Es abierto, pero es techado, ese tipo de espacios se puede incluir dentro del programa Sites o no. Si es un espacio dentro me voy a referir a programa como programa arquitectónico del proyecto, ¿no? Entonces, si es un espacio con un sol y sombra, o como tú dices, una pérgola dentro de este programa, por ejemplo, podríamos estar hablando de una pérgola que consideramos como el espacio de conexión social
el proyecto, ¿no? Por la sección 6, digo, la parte de salud humana y bienestar, sí se podría considerar, pero tendría que ser más del estilo sol y sombra, con esa finalidad, ¿no? De dar sombra al usuario, de mejorar las características de confort. De repente el techo de un paradero también lo podemos considerar, pero no una edificación techada en sí, ¿no? Área techada que se ve como edificación no va a poder ser contabilizada a no ser que sea un techo verde o un muro verde que sirva para los cálculos de sites. Es decir, por ejemplo, si yo estoy considerando ese techo verde, el aumento de vegetación en el lugar, que corresponde a un concepto que se llama biomasa, ¿no? O sea, si paso de no tener una sola planta en un espacio y luego tengo abundante vegetación, definitivamente voy a tener un valor que puedo medir. Entonces, si yo considero el techo verde en ese valor, sí lo puedo utilizar, pero no estaría certificado. No sé si me dejo entender porque es un poco entreverado ahí. De repente, solamente considerar que se podría sumar en cálculos, pero no sería parte del límite de certificación. O sea, no estaría incluido dentro de... A ese espacio no aplicarían los diferentes requerimientos, ¿a eso te refieres? O estoy... Así es. Me serviría para poder lograr ciertos valores en puntos específicos, pero no sería parte del área certificada. ¿Nos podrías dar un ejemplo, quizás, para los que quizás esto les ha quedado no tan 100% claro? Sí, mira, por ejemplo, lo podemos ver en la segunda foto de esta diapositiva. Si nosotros calculamos o calculásemos cuánta área verde estamos teniendo en este espacio certificado que vamos a considerar, todo lo que vemos en curva de la vía hacia adentro, ¿no? Vemos la edificación en medio de todo un espacio verde. ¿Estamos de acuerdo? El área a certificar va a ser toda esa especie de área circular sin el edificio, como si lo restáramos del área certificada. Pero yo voy a considerar el techo verde para mis cálculos de vegetación, porque ese techo verde sí está impactando en reducir la isla de calor urbano que se estaría formando por las vías que entiendo son de adoquín en esta imagen. Solo lo utilizaría el techo verde, el área de techo verde, yo solo lo utilizaría para decir, tengo 100 de área vegetada, pero de certificada tengo 80. Muchas gracias, Lucía. Creo que ese ejemplo explica clarísimo a qué te referías con la explicación de hace unos minutos. Eh, Tenemos otra pregunta también relacionada al tema de proyectos en el desierto y nos dicen, em, gestionar las precipitaciones en el desierto, por ejemplo, en Paracas, en donde las precipitaciones son mínimas, ¿cómo se podría cumplir con el prerequisito de manejo de agua y lluvias? Hay dos opciones. Una, sí, efectivamente, son mínimas, pero sí tenemos que saber que existe, ¿no? Entonces, partiendo de que sí existe la precipitación, podemos implementar medidas tan simples como un suelo poroso que pueda retener la cantidad de agua que nosotros recibimos anualmente, que probablemente no supere los 4 milímetros anualmente, porque esa, por ejemplo, es la precipitación de Lima. Entonces, si nosotros consideramos un suelo que pueda retener esos 4 milímetros, ya estamos aplicando el tema. No la vamos a poder reutilizar para regar porque no es suficiente y eso tendríamos que solo sustentarlo. No es tan estricto a que necesariamente nos ubiquemos en lugares donde la precipitación sí puede ser utilizada para muchas actividades, como, no sé, por decir la selva, ¿no? No funciona así, solamente que nosotros busca que los desarrolladores sean conscientes de que siempre va a haber precipitación que puede contribuir en algo, aunque sea muy pequeñito. Gracias, Lucía. Acá nos acaba de llegar hace unos minutos otra pregunta y de ahí tengo un par de preguntas más, ya para ir cerrando. Y nos dicen,
Bueno, nos preguntan sobre costos, ¿no? Sé que no nos pueden Ujú. dar costos exactos, pero nos preguntan ¿cuál es el costo de certificación aproximadamente para un parque de 1.000 metros cuadrados versus un condominio de 10.000 metros cuadrados? Y si el proyecto se calcula por área, por tipo de proyectos, si nos puedes hablar un poco sobre los costos, cómo funcionan, y si es que varían Sí, mucho dependiendo de la extensión del proyecto, o si es que es más dependiendo de repente de las fases mediante las cuales se va a construir el proyecto. así es. Bueno, en realidad es más por fases. No hay un área mínima. A diferencia, por ejemplo, de LEED, que es por metro cuadrado o por área certificada, lo que pasa en sites es que es el mínimo para que un proyecto pueda ser certificado es de 185 metros cuadrados. Como el área es bastante pequeña, podemos tener proyectos desde 200 metros cuadrados hasta 200 hectáreas, ¿no? Entonces, ahí lo que se maneja es precios por fase. El fee del registro es uno. Luego GBCI hace un cobro por la revisión y la certificación. Si es que el proyecto opta por precertificar, eso tiene un costo que es adicional. Si es que de repente opta por pagar el registro y la revisión, es decir, el certificado, digamos, de manera conjunta, se hace un descuento. Todo esto aplica a proyectos hasta 100 acres, que me parece que son 40 hectáreas, si no me equivoco. A partir de 40 hectáreas, GBCI decide los precios en una evaluación que ellos hacen internamente, ¿no? Se envía algunos datos del proyecto, probablemente a través de una reunión, y ellos indican cuánto es el costo de certificar ese tipo de proyecto, porque responde directamente al tiempo en que un proyecto se va a demorar en certificar. Cuando son muy grandes, sabemos que la construcción de proyectos sobre 40 hectáreas toman bastante, por lo menos 2, 3 años. Entonces, en el camino se puede perder el hilo o se puede perder la documentación. Entonces, lo que busca GBCI es poder un poco medir el impacto de una obra tan de esa envergadura, ¿no? Y llevarlo hasta el final, que los proyectos logren certificar, que logren terminar. Entonces, los proyectos pequeños sí tienen un costo estándar que está más o menos como en unos 10.000 a 12.000 dólares. No lo tengo exacto ahorita mismo en la mente, pero es más o menos así. Y a partir de 40 hectáreas ya se evalúa puntualmente, ¿no? Gracias, Lucía. Y he aprovechado y he compartido por el chatbox el link a la guía de costos de certificación para que los que estén interesados lo puedan ver. Vamos con una pregunta más, ya para ir cerrando. Nos preguntan cómo se trabajan los proyectos que se construyen en fases. ¿Se certifican las diversas fases? ¿Se certifica una fase? ¿Y en qué momento se obtiene la certificación? Esa es una pregunta compuesta. Sí, ahí depende del tipo de proyecto. Si hablamos de fases de repente de un proyecto más pequeño, se puede esperar a terminar la última fase y aplicar a la certificación con el proyecto completo. Es decir, me invento un ejemplo ahora. Si cada fase es de 1.000 metros, terminar la construcción y estoy hablando de un proyecto, no sé, de 4 fases. Entonces, terminar la construcción de 4 fases de 1.000 metros nos está dando un promedio de 4.000 metros construidos que no nos va a tomar tanto tiempo. Entonces, ahí de repente conviene hacer el registro, esperar a terminar la construcción y aplicar por el proyecto completo. Pero si estamos hablando de proyectos de fases muchísimo más grandes, que cada fase demora un año en construir, lo que se puede hacer o lo que sería recomendable hacer es registrar, precertificar el proyecto completo, todas las completas, y luego más bien fase a fase se va obteniendo la certificación, porque la precertificación asegura que el conjunto en sí está aplicando las mismas medidas y está yendo hacia el mismo objetivo. Entonces, ya uno ha avanzado muchísimo en determinar eso, ha avanzado en poder, además, no solamente comunicarlo, sino también utilizarlo a favor del proyecto, ¿no? Y luego, conforme se acaba cada fase, se presenta el expediente, se certifica y se vuelve a certificar.
solo que ahí sí tiene un costo cada fase, ¿no? De certificado. Es importante resaltar también que aparte de los costos de la certificación en sí, es recomendable trabajar este tipo de proyectos con profesionales que conozcan, profesionales Ujú. como Lucía, por ejemplo, que cuenten con las acreditaciones y sepan perfectamente cómo se deben de trabajar los créditos, qué documentación se debe de demostrar. Es muy recomendable trabajar muy similar a la certificación LEED con consultores, ¿no? Pero bueno, déjame ver si tenemos alguna pregunta adicional. Bueno, nos preguntan sobre cursos actuales o próximos sobre certificación Sites. Y ahí sí, nosotros como Perú GBC queremos abrir un curso Sites, pero lo vamos a abrir el próximo año todavía. En la página les voy a dar el link. Hay una página llamada GBES donde dan diferentes cursos para diferentes sistemas de certificación. Lo único malo es que son en inglés, pero si tienen premura en conocer sobre los sistemas de certificación y necesitan prepararse o preparar el examen o porque van a tener un proyecto próximo bajo alguno de esos sistemas de certificación, entonces les recomendamos entrar a esta página. Si no, nos pueden escribir o afiliarse a nuestro boletín, obviamente para estar enterados de cuándo sale nuestro próximo curso. Lucía, ¿algún último mensaje que quisieras darle a todos nuestros asistentes? De repente, algunos que están ahí, un pie adentro, un pie afuera, adentro. Que se animen por Sí. explorar. No, no te escuchamos, Sí, no, Lucía, que se perdón. animen por explorar sites y por implementarlo también. Sí, es una... No, qué raro, creo que me quedé un poco sin internet. No te preocupes, acá te escuchamos bien. Ahora sí, en la cámara, cada vez que la prendo pierdo internet. No, les decía que se animen por explorar un poco más de los paisajes sustentables, porque más, eh, es mucho más sencillo de lo que parece y los beneficios son muchísimos mayores, en realidad, que solamente pensar en el tema estético de un paisaje, ¿no? Exacto. Es una certificación que a mí personalmente me gusta muchísimo, va mucho más allá de simplemente la certificación. Pero Uy, bueno, perdón. ahora sí, no te preocupes. Me despido de todos. Empiezo agradeciéndote nuevamente, Lucía, por esta presentación tan espectacular. Bueno, es la segunda vez que te escucho hablar del tema y la verdad que es súper emocionante escuchar que ya este tipo de certificaciones que en otros países se viene trabajando y se viene hablando hace mucho, ya empezamos a escucharla y a verla y a ver profesionales acreditados en nuestro país. Yo quiero robarles un último minuto esta tarde. Bueno, nuevamente para agradecer a Lucía y a todo el equipo, pero también para invitarlos a la semana del 20, uy, disculpen, la semana del 20, bueno, el día miércoles 20 de octubre. La hora exacta la vamos a develar muy pronto, tendremos novedades muy pronto, como dice la imagen. Como ya muchos de ustedes lo sospechan, quizás muchos de ustedes han encontrado el logo escondido en esta imagen, pero el Perú GBC se renueva. Tenemos nuestro relanzamiento de marca, que estamos lanzando de manera oficial esta semana, pero nos gustaría que todos pongan en sus agendas el 20 del 10, el horario específico, se lo vamos a hacer llegar muy pronto y puedan ser partícipes de este evento, el cual va a estar genial. Vamos a contar con la participación de expositores internacionales, eminencias en el sector construcción, y bueno, va a estar participando nuestro directorio y tenemos una presentación bastante simpática para todos, para que conozcan quiénes seremos a partir de ahora. Seremos los mismos en realidad, solo que nueva imagen, pero con el mismo compromiso de siempre. Y por último les dejo nuestras redes. Todas las redes se van a mantener, no se preocupen por eso. Los registros al boletín, todos los que están registrados también, todo se va a mantener, simplemente cambia nuestra imagen. Pero para los que no nos siguen aún o los que quizás aún no se han suscrito a nuestro boletín, acá les dejamos nuestras coordenadas para que nos sigan y estar totalmente contactados y al día en cuanto se vienen los próximos cursos de certificación SITES, LEED, acreditación profesional Edge, WELL y todas las otras certificaciones y novedades que tenemos para ustedes. Con esta ahora sí me despido. Te agradezco nuevamente, Lucía, por esta fabulosa presentación. Es un tema que creo que cada vez vamos a escuchar más
Espero pronto ver los primeros proyectos certificados en nuestro país. Y bueno, esperamos tenerte en una segunda oportunidad quizás para que ya nos presentes algunos casos de éxito locales. Me despido de todos, que tengan un excelente Dios feriado. mediante. Gracias, Sí. Francesca. Me despido de todos, que tengan un excelente feriado y nos vemos el día 20 de octubre en nuestro evento de relanzamiento de marca. Gracias a todos por su tiempo. Encantada de estar aquí.